¿Recuerdas cuando tus papás o abuelos soltaban palabras que te hacían reír sin entender muy bien qué significaban? El español mexicano está lleno de expresiones que alguna vez dominaron las conversaciones en mercados, patios y cocinas, pero que hoy suenan casi extraterrestres para las nuevas generaciones. En este video descubrirás 15 expresiones mexicanas que se usaban a diario y que ahora están al borde de la extinción. Quédate hasta el final, porque una de estas frases esconde una historia tan peculiar que casi nadie la conoce. Desconchinflado. Esta palabra tenía un ritmo divertido al pronunciarla, casi como si estuvieras cantando una ronda infantil. Se usaba cuando algo estaba tan roto que ya ni valía la pena intentar repararlo. Un radio desconchinflado, una silla desconchinflada. Hasta una persona podía estar desconchinfladísima después de un día pesado de trabajo. Lo curioso es que esta palabra nació del ingenio popular mexicano para exagerar con humor las situaciones cotidianas. No era suficiente decir que algo estaba descompuesto, había que ponerle dramatismo y personalidad. Los adultos la usaban con tanta naturalidad que los niños la adoptaban sin siquiera pensar en su significado literal. Era parte del vocabulario familiar que se heredaba como receta de mole. La desaparición del desconchinflado refleja cómo el lenguaje moderno prefiere términos más directos y menos coloridos, perdiendo esa riqueza expresiva que caracterizaba al habla tradicional mexicana. Las nuevas generaciones crecieron con manuales de instrucciones y servicios técnicos que usan lenguaje estandarizado. Ya nadie tiene ese permiso cultural para inventar palabras extravagantes que describan el estado deplorable de sus pertenencias. El desconchinflado era poesía aplicada a la tragedia doméstica cotidiana. Los abuelos especialmente amaban esta palabra porque les permitía quejarse con estilo y humor simultáneamente. Podían lamentarse de su cuerpo desconchinflado después de años de trabajo duro, sin sonar completamente derrotados. La palabra mantenía viva cierta alegría, incluso al reconocer el deterioro inevitable de las cosas y las personas. Era filosofía mexicana condensada en 6 sílabas musicales. Hoy, cuando algo se rompe, simplemente decimos que está descompuesto o no sirve. Frases funcionales pero completamente desprovistas de esa chispa creativa que el desconchinflado aportaba. Pipirín o de pipiripao. Cuando alguien quería despreciar algo o alguien sin ser demasiado grosero, esta expresión era perfecta para el trabajo. Se aplicaba a cosas de mala calidad, personas poco confiables o situaciones que no valían la pena. Un vendedor de pipiripao, una mercancía pipirín, todo aquello que no cumplía con las expectativas básicas, recibía esta etiqueta despectiva pero simpática. Esta palabra funcionaba como filtro social en los mercados y tianguis, donde la calidad del producto era fundamental para la reputación del vendedor. Las señoras expertas en regatear la usaban como arma para conseguir mejores precios. Si algo era de pipiripao, automáticamente valía menos y el comerciante tenía que justificarse o bajar su tarifa. Era parte de ese teatro callejero que convertía cada compra en una negociación entretenida. El pipiripao desapareció cuando las tiendas departamentales y supermercados estandarizaron los productos, eliminando esas conversaciones directas donde el lenguaje pintoresco era moneda corriente. El código de barras y el precio fijo mataron la posibilidad de debatir sobre la calidad usando términos creativos. Ya no hay espacio para decirle al gerente de Walmart que su mercancía es de pipiripao. Simplemente devuelves el producto y punto final. Muina. Esta palabra corta y contundente servía para describir ese enojo profundo que te hacía apretar los puños y fruncir el ceño. No era cualquier molestia pasajera. La muina era un coraje que se te quedaba atorado en el pecho como piedra. Las mamás y abuelas la usaban constantemente para regañar o para explicar por qué alguien estaba de mal humor insoportable. La muina tenía graduaciones según la intensidad del problema que la provocaba. Podías tener una muinita por algo menor, como que se te quemara el arroz. Pero una muina completa requería de ofensas mayores, traiciones o injusticias que te hacían hervir la sangre.
Los niños aprendían rápido que hacer muina a los adultos traía consecuencias serias, así que la palabra funcionaba también como advertencia preventiva. Hoy decimos simplemente enojado o molesto. Palabras frías que no capturan esa emoción visceral y profundamente mexicana que la muina expresaba con tanta precisión en solo 2 sílabas. El lenguaje moderno prefiere términos psicológicos como frustrado o irritado, que suenan casi clínicos. Perdimos esa conexión con la dimensión física del enojo que la muina reconocía y nombraba directamente sin rodeos académicos. Lo fascinante es que la muina no era considerada necesariamente negativa en todas las circunstancias posibles. Había muinas justas que merecían respeto y validación social completa. Si alguien te hacía algo verdaderamente injusto, tu muina era legítima y la comunidad te apoyaba en ella. La palabra diferenciaba entre caprichos infantiles y agravios reales que merecían indignación apropiada. Patatús. Dar un patatús era el drama máximo en cualquier familia mexicana de mediados del siglo pasado. Esta expresión describía ese momento cuando alguien recibía una noticia tan impactante que casi se desmayaba de la impresión. Las señoras especialmente usaban esta palabra para describir sus reacciones ante escándalos, tragedias o sorpresas monumentales que las dejaban sin aliento. El patatús venía acompañado de todo un performance corporal que incluía llevarse la mano al pecho, sentarse bruscamente y pedir agua o aire. No era simplemente desmayarse, era toda una experiencia teatral que comunicaba la magnitud del shock recibido. Las vecinas corrían a auxiliar a quien daba un patatús, abanicándola y ofreciéndole sales o té de hierbas para que se recuperara del susto. Lo fascinante del patatús es que funcionaba como válvula de escape emocional en una época donde expresar sentimientos abiertamente no era tan común como ahora. Decir que casi te dio un patatús era una forma socialmente aceptada de admitir que algo te había afectado profundamente. La palabra permitía dramatizar sin perder la compostura, manteniendo cierta elegancia incluso en medio del shock más absoluto. Hoy la gente simplemente dice que se quedó en shock o que casi se desmaya, perdiendo toda la riqueza dramática y cultural que el patatús aportaba a nuestras conversaciones diarias. El lenguaje médico moderno nos dio términos como ataque de pánico o crisis de ansiedad, que suenan clínicos y fríos. El patatús, en cambio, reconocía la dimensión humana y hasta cómica de nuestras reacciones exageradas ante situaciones estresantes. Tirria. Sentir tirria por alguien era algo mucho más profundo que simplemente caerte mal esa persona. Era una aversión visceral, un disgusto tan intenso que hasta el nombre de esa persona te provocaba malestar físico. Las señoras usaban esta palabra con frecuencia para describir sus sentimientos hacia vecinas chismosas, parientes políticos problemáticos o comerciantes abusivos del mercado. La tirria no necesitaba justificación lógica ni explicaciones elaboradas para ser válida. Podías sentir tirria por alguien simplemente porque su forma de hablar te irritaba o porque su cara te recordaba a alguien desagradable. Era un sentimiento permitido y hasta respetado en las dinámicas sociales tradicionales. Cuando alguien declaraba públicamente su tirria hacia otra persona, todos entendían que esa relación jamás mejoraría. Lo interesante es que la tirria funcionaba como mecanismo de protección social que establecía límites claros, sin necesidad de confrontaciones directas. Si tu mamá sentía tirria por alguien, tú sabías automáticamente que debías mantener distancia de esa persona. Era una forma de transmitir advertencias y establecer alianzas familiares sin tener que explicar todos los detalles sórdidos del conflicto original. La desaparición de esta palabra nos dejó sin un término específico para ese nivel particular de antipatía, que no es odio pero tampoco simple desagrado. Ahora intentamos explicar con múltiples palabras lo que la tirria comunicaba perfectamente en una sola. Decimos que alguien nos cae mal o que no lo soportamos, pero ninguna de estas expresiones captura la intensidad física y emocional de la tirria auténtica. Ñáñaras. Sonaba casi onomatopéyica, como si su pronunciación misma te diera escalofríos.
Se usaba para describir ese sentimiento de miedo intenso, mezclado con repulsión que te hacía temblar y poner la piel de gallina. Las historias de aparecidos, las arañas, grandes, y los sonidos extraños en la noche, eran cosas que daban ñáñaras a cualquiera. Los adultos aprovechaban esta palabra para controlar el comportamiento de los niños traviesos mediante el miedo sugestivo. Te decían que si te portabas mal, algo te daría ñáñaras en la noche. Las abuelitas contaban historias diseñadas específicamente para provocar ñáñaras y así mantener a los nietos cerca de casa cuando oscurecía. Era una herramienta educativa basada en el terror cultural compartido. Lo hermoso de las ñáñaras es que combinaban el miedo real con el miedo imaginario, en una sola sensación física identificable. No era solo tener miedo, era sentir ese hormigueo en la espalda, ese frío que te recorría el cuerpo entero. La palabra capturaba perfectamente esa respuesta corporal al terror que todos experimentamos, pero que ahora no tenemos forma precisa de nombrar en una sola expresión. Hoy decimos que algo nos da miedo o nos asusta, pero perdimos la capacidad de comunicar esa sensación específica de horror corporal que las ñáñaras describían magistralmente. Los términos modernos como ansiedad o fobia suenan demasiado técnicos y no transmiten esa experiencia visceral e inmediata. Las ñáñaras eran lenguaje del cuerpo traducido a sonido, pura sensación convertida en palabra memorable. Telele. Dar un telele era primo hermano del patatús, pero con características propias que lo diferenciaban sutilmente. El telele era más bien un mareo repentino, un momento de debilidad que te hacía tambalearte sin llegar necesariamente al desmayo completo. Las personas delicadas de salud o las embarazadas eran especialmente propensas a dar teleles en situaciones de calor, hambre o emociones fuertes. La palabra se usaba también de forma exagerada para expresar sorpresa o incredulidad ante noticias impactantes. Cuando alguien te contaba un chisme particularmente jugoso, podías responder diciendo que casi te da un telele de la impresión. Era una forma colorida de validar la importancia de la información recibida y mantener viva la conversación con dramatismo apropiado. Los teleles requerían atención inmediata, pero no el despliegue completo de auxilio que demandaba un patatús en toda regla. Bastaba con sentar a la persona, darle un poco de aire fresco y tal vez un vaso de agua con azúcar para que se recuperara rápidamente. Era un malestar temporal que reconocía la fragilidad humana, sin hacer de ello un escándalo mayor del necesario. La medicina moderna y el lenguaje clínico reemplazaron estas expresiones populares con términos como mareo o lipotimia, palabras técnicas que carecen del sabor casero y la calidez familiar del telele tradicional. Los doctores jóvenes ya no entienden cuando los pacientes mayores dicen que les dio un telele. Hay una desconexión generacional en el vocabulario médico que dificulta la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes de edad avanzada. Palomilla. Tu palomilla era ese grupo de amigos con quienes recorrías el barrio, jugabas fútbol y te metías en problemas menores. No era simplemente un grupo de conocidos. La palomilla implicaba lealtad, complicidad y una hermandad forjada en las calles polvorientas de las colonias populares. Los papás siempre preguntaban con quién andabas, refiriéndose específicamente a tu palomilla, ese círculo íntimo que conocían por nombre y reputación. Pertenecer a una palomilla era parte fundamental del crecimiento social en los barrios tradicionales mexicanos. Ahí aprendías las reglas no escritas de la calle, desarrollabas habilidades sociales y establecías conexiones que muchas veces duraban toda la vida. Las palomillas tenían sus territorios, sus códigos de conducta y sus rituales compartidos que las distinguían de otros grupos del mismo vecindario. Lo interesante es que la palomilla funcionaba como familia extendida, elegida que te protegía, te educaba y te mantenía ocupado lejos de problemas mayores. Los miembros de la palomilla se cuidaban entre sí, compartían todo lo que tenían y enfrentaban juntos cualquier amenaza externa. Era un sistema de soporte social informal, pero tremendamente efectivo en comunidades donde los recursos oficiales eran escasos.
Hoy decimos simplemente amigos o compas, pero perdimos esa connotación de hermandad callejera y lealtad territorial que la palabra palomilla comunicaba con tanta precisión cultural. Las redes sociales digitales intentan replicar ese sentido de pertenencia grupal, pero jamás lograrán la intensidad de las palomillas reales. No es lo mismo tener 500 amigos en Facebook que pertenecer a una palomilla que conoce tus secretos más profundos. Fayuca. La fayuca era ese universo paralelo de comercio donde conseguías productos importados sin pagar impuestos ni pasar por canales oficiales. Los vendedores de fayuca ofrecían desde ropa y zapatos hasta electrónicos y perfumes que supuestamente venían del otro lado. Todo el mundo sabía que comprar fayuca implicaba ciertos riesgos, pero los precios tentadores hacían que valiera la pena el intento. Los mercados especializados en fayuca se convirtieron en destinos obligados para quienes buscaban buenos tratos en productos extranjeros. Había toda una cultura alrededor de saber dónde encontrar la mejor fayuca, cómo identificar la auténtica de la pirata y cómo regatear efectivamente con los vendedores. Las familias hacían expediciones completas a estos mercados, invirtiendo días enteros en buscar las mejores ofertas posibles. Lo fascinante de la fayuca es que representaba una forma de resistencia económica popular contra los altos precios y la limitada disponibilidad de productos importados. Era el ingenio mexicano encontrando formas creativas de acceder a bienes que de otra manera serían inaccesibles para la clase trabajadora. Los vendedores de fayuca eran emprendedores audaces que arriesgaban todo para ofrecer alternativas a un mercado formal restrictivo y caro. Aunque el término aún existe, su uso cotidiano ha disminuido drásticamente con la globalización y la apertura comercial que hicieron más accesibles los productos extranjeros por canales legales. Los tratados de libre comercio mataron gran parte del negocio de fayuca tradicional. Ahora es más fácil comprar legalmente cosas importadas que buscar fayuqueros confiables en mercados cada vez más vigilados. Escombrar. Este verbo antiquísimo significaba barrer y limpiar la casa con esa dedicación profunda que caracterizaba a las amas de casa tradicionales. No era simplemente pasar la escoba rápidamente. Escombrar implicaba un proceso exhaustivo que incluía mover muebles, sacudir tapetes y dejar todo impecablemente limpio. Las señoras escombraban sus casas con la intensidad de quien realiza un ritual sagrado de purificación doméstica. Los días específicos para escombrar estaban marcados en el calendario familiar con tanta firmeza como las festividades religiosas. Generalmente los sábados por la mañana eran dedicados a esta tarea monumental que involucraba a toda la familia en diferentes niveles de participación. Los niños tenían que recoger sus juguetes, los hombres movían los muebles pesados y las mujeres dirigían toda la operación con precisión militar. La palabra escombrar comunicaba la seriedad y la importancia cultural que se le daba a mantener la casa limpia y ordenada. No era solo una cuestión de higiene, era un asunto de dignidad familiar y reputación social. Una casa bien escombrada reflejaba los valores de la familia que la habitaba. Las vecinas juzgaban duramente a quien no escombrara su casa regularmente, considerándolo señal de dejadez moral. El reemplazo gradual de escombrar por simplemente barrer o limpiar refleja una pérdida de la solemnidad que nuestras abuelas le otorgaban a las tareas domésticas fundamentales. Las aspiradoras modernas y los productos de limpieza industriales prometieron facilitar el trabajo, pero también le quitaron su dimensión casi espiritual. Escombrar era meditación activa, era conectar con tu espacio y transformarlo mediante esfuerzo físico consciente. ¿Qué húbole? Saludo informal. Condensaba toda la calidez del encuentro casual mexicano en 3 sílabas perfectamente pronunciadas. ¿Qué húbole? Era la forma relajada de preguntar qué había pasado desde la última vez que te viste con alguien. Se usaba principalmente entre amigos, conocidos del barrio y personas con quienes tenías cierta confianza. Era imposible decir ¿qué húbole? De manera seria. La palabra misma exigía un tono amigable y desenfadado. La respuesta al ¿qué húbole? Tenía sus propias variaciones regionales y generacionales que reflejaban el estado de ánimo del momento.
Podías contestar con otro "¿Qué húbole?", con una I nomás o con una I la llevamos. Cada respuesta comunicaba niveles diferentes de bienestar y disposición para conversar. El intercambio completo de "¿Qué húboles?" y sus respuestas correspondientes era un baile social que establecía el tono de la interacción siguiente. Lo hermoso del "¿Qué húbole?" es que funcionaba como puente instantáneo que eliminaba cualquier formalidad innecesaria entre conocidos. No necesitabas protocolo elaborado ni frases complicadas. Con un simple "¿Qué húbole?" ya habías establecido contacto amistoso y abierto la puerta para una conversación genuina. Era democrático, inclusivo y profundamente mexicano en su capacidad de generar cercanía inmediata. Hoy los jóvenes usan "¿Qué onda?" o simplemente "¿qué?", pero el "¿Qué húbole?" tenía una musicalidad y una calidez que las versiones modernas no logran replicar completamente. Las nuevas expresiones suenan más frías y utilitarias, carecen de esa personalidad juguetona que hacía del "¿Qué húbole?" una pequeña celebración de cada encuentro casual. Perdimos poesía en nuestros saludos diarios. Chante era tu hogar, tu refugio. Ese lugar donde podías ser completamente tú mismo sin máscaras ni pretensiones sociales. La palabra tenía origen caló y se popularizó especialmente en las ciudades donde convivían diferentes estratos sociales. Decir "vamos al chante" era una invitación a la intimidad, a compartir tu espacio personal con alguien en quien confiabas lo suficiente. El chante no necesariamente era una casa lujosa o espaciosa. Podía ser un cuarto de vecindad o una vivienda modesta en la periferia urbana. Lo importante no era el tamaño o la apariencia del lugar, sino el hecho de que era tuyo, tu territorio personal donde establecías tus propias reglas. El chante representaba autonomía, independencia y ese orgullo humilde de tener un techo propio sin importar las circunstancias. Las fiestas en el chante eran legendarias porque combinaban la hospitalidad mexicana con la libertad de estar en territorio propio. Podías hacer ruido, comer con las manos y comportarte naturalmente sin preocuparte por las apariencias. Invitar a alguien a tu chante era un acto de confianza que fortalecía lazos de amistad y creaba memorias duraderas en espacios humildes pero llenos de vida. La desaparición del chante como término común refleja tal vez una pérdida de ese sentido de pertenencia territorial y orgullo por el hogar modesto que caracterizaba a generaciones anteriores. Ahora la gente dice simplemente casa o depa, sin esa carga emocional de apropiación orgullosa del espacio. El chante implicaba algo más profundo que simple propiedad o renta. Era extensión de tu identidad personal. Quiebre. Significaba tomar una bebida alcohólica, generalmente como cortesía entre amigos o durante celebraciones casuales. La palabra tenía una connotación de espontaneidad y camaradería. No era una borrachera planificada, sino un momento improvisado de convivencia regada con alcohol. Los hombres especialmente usaban esta expresión para invitarse mutuamente, sin sonar demasiado formales o comprometedores. El quiebre podía ser desde una cerveza fría después del trabajo hasta un caballito de 1900, tequila en honor a alguna ocasión especial. Lo importante era el gesto de compartir, no tanto la cantidad o el tipo de bebida. Rechazar un quiebre ofrecido podía interpretarse como desaire social, así que muchos aceptaban aunque no tuvieran muchas ganas de beber, simplemente por mantener la armonía del grupo. Los quiebres se daban en las circunstancias más variadas, desde celebrar un logro hasta ahogar las penas de un fracaso. Eran parte fundamental de los rituales masculinos de hermandad, donde las palabras sobraban y los tragos hablaban por sí mismos. Un quiebre compartido podía sellar acuerdos informales, reconciliar diferencias o simplemente marcar el final de una jornada pesada de trabajo. Hoy decimos echarnos una chela o tomarnos un trago, pero perdimos esa connotación de cortesía y espontaneidad que el quiebre comunicaba con tanta precisión social. Las nuevas expresiones suenan más directas y menos ceremoniosas. Carecen de esa dimensión de generosidad implícita. El quiebre implicaba que alguien invitaba, había un dador y un receptor en ese intercambio social significativo. Cuelga.
Tu cuelga era ese regalo que recibías por tu cumpleaños, oh santo. Una tradición que convertía el día de tu festividad en algo verdaderamente especial. La palabra venía de la costumbre antigua de colgar regalos de las ramas de los árboles o de cuerdas especiales durante las celebraciones. Los niños esperaban ansiosamente el día de su cuelga, sabiendo que recibirían atención especial y probablemente algunos regalos modestos pero significativos. La cuelga no necesariamente implicaba regalos costosos o elaborados. Podían ser dulces, frutas, juguetes sencillos o incluso ropa necesaria. Lo importante era el gesto de reconocimiento, el hecho de que tu día era recordado y celebrado por tu familia y comunidad. Las familias humildes hacían grandes esfuerzos para asegurar que cada niño recibiera su cuelga, aunque fuera algo pequeño, porque negarla hubiera sido impensable. En los barrios tradicionales, los vecinos también participaban dando cuelgas a los niños de la cuadra cuando llegaba su día especial. Era una forma de fortalecer lazos comunitarios y asegurar que todos los niños, independientemente de su situación económica familiar, experimentaran la alegría de recibir algo en su cumpleaños. La cuelga funcionaba como sistema informal de apoyo, que redistribuía alegría en comunidades donde los recursos eran limitados. El reemplazo de la cuelga por simplemente regalo eliminó toda esa riqueza cultural y comunitaria que la tradición original representaba en nuestras sociedades tradicionales. Ahora los cumpleaños son eventos más comerciales y menos comunitarios. Los regalos vienen envueltos en papel brillante de tiendas departamentales, pero carecen del calor humano que la cuelga casera proporcionaba. Domingo 7. Expresión eufemística. Se usaba para referirse discretamente a un embarazo fuera del matrimonio, sin mencionar directamente el tema tabú. Salir con un domingo 7 era la forma educada de decir que una muchacha soltera había quedado embarazada, una situación que en épocas pasadas traía consecuencias sociales devastadoras. La expresión permitía comunicar la información sin ser vulgar o excesivamente directo en una sociedad que valoraba la discreción. El origen de la frase es ingenioso y refleja el humor negro mexicano para lidiar con situaciones difíciles. Los meses tienen 4 domingos aproximadamente, pero ocasionalmente aparece un quinto domingo inesperado, ese domingo extra, ese domingo 7 que no debería existir, pero ahí está. La metáfora capturaba perfectamente la naturaleza no planificada y sorpresiva de un embarazo fuera del matrimonio. Las familias que enfrentaban un domingo 7 tenían que navegar toda una serie de decisiones complicadas sobre matrimonios apresurados, adopciones o mudanzas discretas a otras ciudades. La expresión funcionaba como código compartido que permitía a las comadres y vecinas comentar la situación sin ser explícitamente crueles. Aunque la frase contenía juicio implícito, al menos ofrecía una capa de indirecta que suavizaba levemente el golpe social. El domingo 7 revelaba la doble moral de sociedades que condenaban públicamente lo que toleraban privadamente con resignación práctica. Las mismas personas que criticaban el domingo 7 ajeno terminaban ayudando discretamente cuando le tocaba a su propia familia. Era hipocresía social institucionalizada, que todos reconocían pero nadie cuestionaba abiertamente. Como te conté al principio, hay una expresión que destaca por su historia fuera de lo común. Esta palabra describía a esos niños que parecían tener resortes en lugar de piernas y motores en lugar de corazón. Era la forma perfecta de nombrar a esos chamacos que no podían estarse quietos ni un segundo, que brincaban de aquí para allá sin razón aparente. Los maestros la usaban constantemente para describir a los estudiantes que volvían locas a sus compañeros con su energía inagotable e inquietud constante. Lo interesante es que esta palabra no tenía connotación completamente negativa como otros términos usados para regañar niños traviesos. Había cierto cariño implícito en ella, un reconocimiento de que esa energía desbordante era parte natural de la infancia saludable. Esta palabra era la jiribilla, un término que combinaba sonoridad juguetona con precisión descriptiva absoluta. ¿Cuál de estas expresiones usaban tus papás o abuelos? ¿Extrañas alguna o conoces otra que debería estar en esta lista?
Si este video te trajo buenos recuerdos, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuestros próximos recorridos por el lenguaje nostálgico mexicano. Y compártelo con tus amigos para que juntos sigamos recordando esas palabras que alguna vez llenaron de color nuestras conversaciones. Nos vemos en el próximo video.